Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. En el libro de Apocalipsis encontramos símbolos muy interesantes y significativos para este tiempo final. Dios, a través de dos símbolos, contrasta dos sistemas religiosos. Estos dos símbolos son una mujer vestida del sol en Apocalipsis 12 y la mujer vestida de púrpura y escarlata de Apocalipsis 17. El contraste de estos dos símbolos revela la diferencia entre estos dos sistemas. El primer sistema religioso, simbolizado por la mujer vestida del sol, posee las siguientes características. Primero, sus creencias las basa en la palabra de Dios. Y segundo, Jesucristo es el centro de su enseñanza. Esta mujer representa la iglesia verdadera. El segundo sistema religioso, simbolizado por la mujer vestida de púrpura y escarlata, posee las siguientes características. Primero, sus creencias las basa en el razonamiento humano. Segundo, los dirigentes religiosos humanos son el centro de este sistema. Tercero, cabalga sobre una bestia de color escarlata, es decir, se apoya en el poder político y militar. Cuarto, ofrece a todas las naciones una copa de vino colmada de falsas doctrinas. Esta mujer simboliza la iglesia falsa, simboliza a Babilonia espiritual. Podemos concluir que el contraste que hay entre estos dos sistemas es: primero, la verdad versus el error. Segundo, la salvación por gracia versus la salvación por obras. Y tercero, la obediencia a los mandamientos de Dios versus la sumisión a los decretos humanos. En este video estudiaremos a estas dos mujeres de Apocalipsis y exploraremos con más profundidad el conflicto entre la verdad y el error. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, dos sistemas opuestos. Segundo, el vino de Babilonia. Tercero, un misterio, la Gran Babilonia. Cuarto, el triunfo de la iglesia verdadera. Y quinto, Babilonia, el centro de la idolatría. Dos sistemas opuestos. A lo largo de los siglos, Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha sido fiel. Ese pueblo es simbolizado por una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Recordemos que en la Biblia la mujer es un símbolo de una iglesia. La fidelidad de este pueblo se describe en Apocalipsis 12:17 como los que guardan los mandamientos de Dios. Y la fidelidad de este pueblo se describe en Apocalipsis 17:14 como llamados, elegidos y fieles. Esta mujer vestida del sol representa a un pueblo especial. Un pueblo cuyas creencias las basa solo en las Sagradas Escrituras. Y es un pueblo donde Jesucristo es el centro de su enseñanza.
Esta mujer vestida del sol revela a una iglesia cuya confianza es total en Jesús. Podemos concluir que esta mujer vestida del sol es de una fe cristocéntrica. ¿Qué significa que tiene una fe cristocéntrica? Tener una fe cristocéntrica es que esta iglesia, para la salvación, depende totalmente de dos cosas. Depende de la gracia y depende de la fe. Es decir, depende de la expiación y del sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nuestros pecados. El apóstol Juan habla ahora de otra mujer. Este otro símbolo está relacionado con un poder religioso muy poderoso. El apóstol habla de la mujer vestida de púrpura y escarlata. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Quién será en la actualidad esta mujer? ¿A quién representa? El apóstol Juan continúa hablando de este poder religioso. Leemos en Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este poder es Babilonia. Ahora preguntémonos, ¿a cuál Babilonia se refiere? No se refiere a la Babilonia literal, sino a Babilonia simbólica o espiritual. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis a fines del siglo I, para ese tiempo, la antigua ciudad de Babilonia era un cúmulo de polvo y de ruinas. Cuando Juan escribió los mensajes del libro de Apocalipsis, ya hacía varios siglos que la ciudad literal de Babilonia había sido destruida. Juan continúa describiendo a este segundo poder religioso. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Veamos algo interesante. A este poder religioso, representado por el momento con el símbolo de Babilonia, miraremos que la Biblia usa otros símbolos para referirse a él. En Apocalipsis 17, que acabamos de leer, Juan lo identifica con un nuevo símbolo. Se le llama la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Cuando Juan habla de la gran ramera, está hablando del mismo poder engañoso llamado Babilonia. Es la Babilonia espiritual. Y se le llama así ramera porque esta iglesia ha fornicado y ha dejado a su verdadero amor, ha dejado a Jesucristo. Entonces podemos afirmar que en el libro de Apocalipsis, la antigua ciudad de Babilonia es considerada como un tipo o un símbolo de la Babilonia del tiempo del fin, es decir, de la Babilonia espiritual o simbólica. En las profecías de Apocalipsis, Babilonia o la gran ramera representa un sistema religioso falso que tendrá características similares a las de Babilonia del Antiguo Testamento. Los principios que guiaron a la antigua Babilonia serán los mismos principios y estructuras que guiarán a la Babilonia simbólica o espiritual. Vemos en la narración de Apocalipsis 17, del versículo 1 al 6,
que esta mujer vestida de púrpura y escarlata avanza en forma resuelta sobre el escenario del tiempo. Sabemos que esta mujer representa a una iglesia. En este caso, representa un sistema religioso falso o una iglesia falsa. Esta mujer o esta iglesia cabalga sobre una bestia de color escarlata. ¿Qué significa que cabalgue sobre una bestia de color escarlata? Esto significa que la mujer o iglesia falsa se apoya en los poderes políticos y militares de las naciones. Aquí el apóstol Juan nos da una representación gráfica de un sistema religioso apóstata que tiene una poderosa influencia sobre el mundo. El vino de Babilonia. El sistema religioso falso llamado Gran Ramera o Babilonia tiene un alcance internacional que influye en la gente de todo el mundo con sus engaños. Juan lo describe de la siguiente manera: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representa las muchas aguas? Este símbolo representa, según Apocalipsis 17:15, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, este sistema religioso falso es de orden mundial. Satanás está enfurecido porque el evangelio se proclamará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Mateo agrega: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Satanás, sabiendo que hay un pueblo cuya misión es predicar el evangelio al mundo, emplea todo su poder para hacer dos cosas. Primero, adormecer y distraer al pueblo fiel a quien Dios le asignó la misión de proclamar el evangelio para que no viva ni predique el mensaje final al mundo. Y segundo, Satanás hace todos sus esfuerzos para mantener a la humanidad sumida en el engaño. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En este punto de estudio, Juan continúa su explicación del misterio de Babilonia al declarar que ella ha fornicado con los reyes de la tierra. Según la Biblia, la fornicación es una unión ilícita. Quiere decir que este sistema eclesiástico caído, identificado como Babilonia, ha fornicado, quiere decir que se ha unido a los poderes del Estado. En el sistema de la iglesia verdadera no hay fornicación. La iglesia verdadera está unida y tiene su mirada puesta en Jesucristo. Mientras que la iglesia caída mira a los grandes líderes políticos de la tierra en busca de poder, en busca de autoridad. Babilonia, la iglesia falsa, busca el apoyo del Estado. Busca que el Estado haga decretos y leyes para imponer sus falsas enseñanzas. Es decir, busca que el Estado decrete su voluntad. En lugar de sacar su fuerza de Jesús como su verdadera cabeza, ella mira al Estado en busca de su apoyo. Hasta aquí hemos visto o hemos explicado lo que significa Babilonia, lo que significa que ha fornicado con los reyes de la tierra.
Pero Juan continúa diciendo en Apocalipsis 17:3, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y prosigue su dramática descripción diciendo, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. El símbolo del jugo de uva puro o vino en todo el Nuevo Testamento se utiliza para representar la sangre pura e inmaculada de Cristo derramada para nuestra salvación en la cruz. Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero aquí, en la profecía, el símbolo del vino es muy importante porque representa las falsas enseñanzas, representa falsas doctrinas. Cuando el vino nuevo y puro del Evangelio se distorsiona, las enseñanzas de la palabra de Dios se sustituyen por las enseñanzas de las autoridades religiosas humanas. Esto se convierte en el vino de Babilonia, como lo declara Mateo, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El enemigo de las almas ha cambiado de estrategia. Mezcla la verdad con la mentira. Y el vino de Babilonia no hace olvidar por completo la ley de Dios, pero sí hace que la adulteren. Le hace cambios. Por ejemplo, las hijas de Babilonia o el mundo protestante pisotea el sábado. Se han embriagado con el vino de las falsas enseñanzas de Babilonia la Grande. Para este tiempo final, Dios en su misericordia hace un llamado especial a su pueblo. Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Un misterio, la Gran Babilonia. Como hemos visto, Apocalipsis 17 describe un sistema religioso apóstata. Este sistema religioso introduce en el cristianismo muchas de las enseñanzas falsas de la Babilonia del Antiguo Testamento. Para tratar de entender la naturaleza de Babilonia espiritual o simbólica, necesitamos volver a la Babilonia literal, a la Babilonia del libro de Génesis. Todo comenzó en la llanura de la tierra de Sinar, una región en la parte sur de Mesopotamia, hoy al sur de Irak, llamada Babilonia. Es allí donde se construyó la Torre de Babel. La Torre de Babel era un símbolo de tres cosas. Primero, un símbolo de autosuficiencia humana. Segundo, un símbolo de la autopreservación. Y tercero, un símbolo de la independencia de Dios. Este sistema tiene en su frente un nombre escrito, y ese nombre es Babilonia o Babel, que significa en el idioma babilónico puerta de los dioses, pero para los hebreos en su idioma significaba confundir. La Torre de Babel se construyó en desafío directo a la palabra de Dios. Los constructores de Babel edificaron este monumento para autogloriarse. El relato de Génesis dice, por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. El apóstol Juan continúa describiendo a este poder como un misterio. Un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras
y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué significa este calificativo Babilonia, la grande, la madre de las rameras? Para comprender lo que significa este calificativo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. La Babilonia simbólica o espiritual, también conocida como la Gran Ramera, es una representación de los sistemas religiosos apóstatas a través de toda la historia de la humanidad. Pero la Babilonia la Grande, la madre de las rameras, representa en sentido especial a todas las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin. Babilonia la Grande se refiere a la gran triple unión religiosa del papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo. Tan malvado es este sistema que se le ilustra como una mujer ebria. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Estas son imágenes horrorosas del nivel de corrupción de Babilonia espiritual. Básicamente, ¿qué representa Babilonia espiritual? La Babilonia espiritual representa una religión que, primero, se basa en las enseñanzas humanas, es decir, se afirma en las ideas y filosofías humanas. Y segundo, se apoya con las tradiciones humanas. La Babilonia espiritual es una forma de religión hecha por el hombre, creada por líderes religiosos brillantes. La Babilonia espiritual se opone al poder del Evangelio y se opone a la iglesia que Jesús edificó, una iglesia construida sobre el amor y no sobre la violencia. La Babilonia espiritual, representada por una mujer vestida de púrpura y escarlata, revela un poder cuya confianza está en la autoridad humana y en su dependencia de los maestros religiosos humanos. Este sistema posee un enfoque humanista de la fe. Este sistema reemplaza la dependencia total de Cristo para la salvación, lo reemplaza por un sinnúmero de creencias falsas y de tradiciones. El triunfo de la Iglesia. La exhortación de Apocalipsis es un llamado urgente a conocer el mensaje de advertencia para el tiempo del fin, resumido en el simbolismo de las dos mujeres del Apocalipsis. Por un lado vimos una mujer vestida de sol, y por otro una mujer vestida de púrpura y escarlata. La mujer vestida de sol, que representa a la iglesia verdadera, representa al pueblo de Dios, que es el centro de ataque de Satanás mediante los poderes terrenales que utiliza. Aunque a veces pareciera que el pueblo de Dios será derrotado en este conflicto cósmico entre la verdad y el error, Dios promete que su iglesia finalmente triunfará. Leemos en Mateo 16,
Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo es el fundamento sólido sobre el que se construye su iglesia. Esta iglesia se caracteriza porque, primero, basa sus enseñanzas en las Sagradas Escrituras. Y segundo, basa sus enseñanzas en el Espíritu Santo que la guía. Pero, al contrario, la iglesia falsa, llamada Babilonia, como hemos visto, se cimienta en las enseñanzas y las tradiciones hechas por los hombres. Babilonia se caracteriza por, primero, sus líderes religiosos han sustituido la voluntad revelada de Dios en las Escrituras por opiniones, por filosofías y por las tradiciones humanas. Y segundo, se caracteriza porque sus líderes religiosos piensan y enseñan que sus dogmas están por encima de la Biblia. Básicamente, están fomentando la confusión babilónica. En los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. Cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, supuestamente hablaba en nombre de los dioses. En el libro de Daniel, capítulo 3, se registra lo siguiente. En una ocasión, como un acto de rebeldía contra el Dios verdadero, el rey Nabucodonosor no aceptó que su reino tendría fin. El rey babilónico aprobó un decreto universal para imponer la adoración. En su decreto ordenó a todos sus súbditos que debían postrarse o inclinarse ante una imagen gigantesca de oro. Esta imagen de oro representaba el poder del Estado para imponer un culto falso, donde el pueblo fiel de Dios de ese tiempo se niega a adorar. Esta historia se volverá a repetir en el tiempo del fin. En los últimos días de la historia de la tierra, resurgirá un sistema de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios. Este líder espiritual declara dos cosas. Primero, que su palabra es la palabra de Dios misma. Y segundo, declara que sus mandamientos son mandamientos de Dios. Durante siglos, los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró: sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Y añade: el Papa es de gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios, el vicario de Dios. Al analizar las anteriores declaraciones, podemos concluir lo siguiente. La Babilonia espiritual que menciona el Apocalipsis es el sistema papal. El apóstol Pablo agrega estas palabras para referirse a este poder. Se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Babilonia, el centro de la idolatría. El profeta Jeremías nos da otra pista para identificar claramente el misterio de la Gran Babilonia. Y la idolatría es una de esas características especiales que le identifican. La idolatría estaba en el centro de la adoración babilónica del pasado. Jeremías 50 y 51 predicen la destrucción de Babilonia a manos de los medos y de los persas. Y una de las razones por la cual iba a ser destruida Babilonia literal fue la idolatría. Los babilonios hacían y creían que las imágenes eran representaciones de sus deidades. En la religión babilónica, las imágenes eran de gran importancia para la adoración. La celebración de los rituales y la adoración de las estatuas de sus deidades se consideraban sagradas. Para los babilonios, sus dioses vivían simultáneamente en las estatuas de los templos. Los babilonios creían que con el saqueo o la destrucción de sus ídolos se perdía la protección divina. ¿Actualmente existe algún sistema religioso que tenga imágenes en sus templos y las veneren o las adoren? ¿Sabes lo que dice el segundo mandamiento de la ley de Dios? El segundo mandamiento dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este mandamiento no aparece en los mandamientos de la Iglesia Católica. Aunque los problemas de idolatría de la Babilonia espiritual van más allá de una mera reverencia a imágenes de madera o de piedra o de yeso, la realidad es que la Babilonia espiritual iguala a la antigua Babilonia con las imágenes introducidas en su servicio de adoración. El uso de imágenes como objetos de adoración o la llamada veneración es una violación del segundo mandamiento de la ley moral de Dios. ¿Por qué es una violación? Porque limita la capacidad del Espíritu Santo para imprimir en nuestra mente las cosas de la eternidad y reduce a la majestad de Dios a una simple estatua sin vida. ¿Sabías que al principio del cristianismo no habían imágenes en los templos? Estas imágenes se introdujeron en el cristianismo en el siglo IV, en un intento de que el cristianismo fuese más aceptable para la población pagana. Desgraciadamente, a estas imágenes se les da a menudo la sacralidad y el homenaje que solo pertenecen a Dios, lo que hace que todo sea espiritualmente degradante. Los profetas bíblicos contrastaron la adoración de estas imágenes sin vida con el Dios Todopoderoso, con el Dios Creador, que no solo estaba vivo, sino que nuestro Dios daba vida. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.